Bienvenidos a Enseñanzas Bíblicas hoy. En esta historia, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios para encontrar respuestas, inspiración y guía para nuestra vida diaria. En este vídeo, abordaremos dos temas fundamentales: la victoria de Jesús en el desierto, donde veremos cómo Cristo venció las tentaciones con la verdad de las Escrituras, y el regreso del tentador, analizando cómo el enemigo utilizó a Pedro y a Judas en su intento por derrotar a Jesús, y qué lecciones podemos aprender para resistir sus ataques hoy. Acompáñanos en este estudio y fortalezcamos juntos nuestra vida espiritual. Comenzamos. La victoria de Jesús en el desierto. En el silencio abrumador del desierto, donde el tiempo parece detenerse y el horizonte se funde en un mar de arena infinita, se libró una batalla que trascendería los siglos. No fue una lucha de espadas ni de ejércitos, sino un combate invisible, íntimo y profundo, donde el alma de un hombre se enfrentó a las sombras más oscuras de la tentación. Este hombre era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien, guiado por el Espíritu, se adentró en aquel yermo para enfrentar una prueba que marcaría el rumbo de su misión, con ella, el destino de la humanidad. El desierto, con su aridez implacable y su sol inclemente, no era solo un lugar físico, sino un símbolo de la soledad, la vulnerabilidad y la purificación. Allí, en medio de la nada, Jesús se preparó durante 40 días y 40 noches, ayunando y orando, fortaleciendo su espíritu para lo que estaba por venir. Pero en ese lugar de aparente vacío, una presencia oscura acechaba, esperando el momento preciso para atacar. Era el tentador, el príncipe de las mentiras, quien había venido a probar la fortaleza del Hijo de Dios. Lo que siguió fue un duelo épico, no de fuerza bruta, sino de voluntades, donde cada palabra, cada mirada, cada silencio, resonó con el peso de la eternidad. Esta es la historia de cómo Jesús resistió las tentaciones más sutiles y poderosas, no con su propio poder, sino con la palabra de Dios. Una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y a encontrar en la fe la luz que nos guíe a través de nuestras sombras. Bienvenidos a La victoria de Jesús en el desierto, un relato que nos desafía a mirar más allá de lo visible y a descubrir que, incluso en los momentos más oscuros, la verdadera victoria está al alcance de quienes se mantienen firmes en la fe. El sol abrasador del desierto de Judea caía implacable sobre las dunas infinitas, donde la arena danzaba al ritmo del viento caliente. En medio de aquel vasto yermo, un hombre caminaba con paso firme, aunque su cuerpo estaba al límite de la resistencia. Era Jesús de Nazaret, quien, guiado por el Espíritu, había llegado a este lugar desolado para enfrentar una prueba que marcaría el destino de la humanidad. 40 días y 40 noches habían pasado desde que Jesús comenzó su ayuno. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía con una fuerza indomable. Sin embargo, en la soledad del desierto, una presencia oscura comenzó a acecharlo. Era el tentador, el príncipe de las sombras, quien había venido a probar la fortaleza del Hijo de Dios. La primera tentación, el hambre y la duda. El tentador se acercó con una sonrisa astuta y dijo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Sus palabras resonaron en el aire como un susurro venenoso, buscando sembrar la duda en el corazón de Jesús. El hambre era una necesidad real, una debilidad humana que podía ser explotada. Pero Jesús, con voz serena pero firme, respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Su respuesta no solo rechazó la tentación, sino que reveló una verdad profunda: la vida no se sustenta solo en lo material, sino en la conexión con lo divino. La segunda tentación, el poder y la vanidad. El tentador, al ver que no había logrado su objetivo, llevó a Jesús a la cima del templo de Jerusalén. Desde allí, le mostró la magnificencia del mundo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo». Era una trampa sutil, usar el poder de Dios para probar su propia importancia. Jesús, sin vacilar, respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Con estas palabras, dejó claro que la fe no es un juego ni un espectáculo, sino una relación de confianza y humildad ante el Creador. La tercera tentación, la gloria y la traición. Finalmente, el tentador llevó a Jesús a una montaña alta. Desde allí, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, diciendo: «Todo esto te daré, si postrado me adoras».
Era la tentación más peligrosa, la promesa de poder y gloria a cambio de renunciar a su misión divina. Jesús, con una mirada que parecía atravesar el alma del tentador, respondió con autoridad: «Vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Sus palabras resonaron como un trueno, y el tentador, derrotado, se retiró. El final imponente, la victoria de la luz. Al desvanecerse la sombra del tentador, el desierto pareció cobrar vida. Ángeles descendieron del cielo para ministrar a Jesús, llevándole alimento y consuelo. La prueba había terminado, pero su significado resonaría por toda la eternidad. Jesús había resistido la tentación no con su propio poder, sino con la palabra de Dios, mostrando que la verdadera fuerza reside en la fe y la obediencia. Su victoria no fue solo personal, sino un faro de esperanza para todos los que luchan contra las sombras de la duda, el egoísmo y la ambición. La enseñanza para nuestra época es más relevante que nunca. En un mundo donde las tentaciones se han vuelto más sutiles, pero igualmente poderosas, esta historia nos ofrece una guía clara para enfrentar los desafíos modernos. Vivimos en una era donde la inmediatez y la gratificación rápida parecen ser la norma, pero la victoria de Jesús en el desierto nos recuerda que la verdadera fortaleza no radica en ceder a nuestros deseos momentáneos o en buscar soluciones temporales. Por el contrario, está en mantenernos firmes en nuestros principios, arraigados en la palabra de Dios, y en confiar en que su voluntad es siempre perfecta. Este relato nos inspira a discernir entre lo que el mundo nos ofrece y lo que realmente edifica nuestro espíritu, recordándonos que la fidelidad a Dios es nuestra mayor arma contra las tentaciones, por más disfrazadas que estén en nuestra vida cotidiana. El regreso del tentador. Tras su derrota en el desierto, el tentador se retiró a las sombras, humillado y furioso. Su plan maestro había fracasado. Jesús, el Hijo de Dios, había resistido cada una de sus artimañas con la simple pero poderosa arma de la palabra divina. El desierto, que debería haber sido el escenario de su mayor triunfo, se convirtió en el lugar de su más amarga derrota. Pero el tentador no era uno para rendirse fácilmente. En las profundidades del abismo, comenzó a tejer un nuevo plan, uno que sería aún más audaz y peligroso. Tras su derrota en el desierto, el tentador se retiró a las sombras, humillado y furioso. Su plan maestro había fracasado. Jesús, el Hijo de Dios, había resistido cada una de sus artimañas con la simple pero poderosa arma de la palabra divina. El desierto, que debería haber sido el escenario de su mayor triunfo, se convirtió en el lugar de su más amarga derrota. Pero el tentador no era uno para rendirse fácilmente. En las profundidades del abismo, comenzó a tejer un nuevo plan, uno que sería aún más audaz y peligroso. El tentador descendió a las profundidades del inframundo, donde las almas perdidas gemían en la oscuridad. Allí, en un trono hecho de huesos y cenizas, se reúne con sus más fieles seguidores, demonios, espíritus malignos y seres corruptos. No podemos permitir que él gane, rugió el tentador, su voz retumbando como un trueno en las cavernas infernales. Si Jesús continúa su camino, todo lo que hemos construido se desmoronará. Debemos detenerlo, cueste lo que cueste. Los demonios asintieron, sus ojos brillando con malicia. Pero uno de ellos, un espíritu astuto llamado Malquir, se atrevió a hablar. Maestro, ¿y si en lugar de enfrentarlo directamente, corrompemos a aquellos que lo siguen? El tentador alarmante, una sonrisa llena de odio y astucia. Sí, susurró. Atacaremos a los suyos. Sembraremos la duda, el miedo y la traición. Y cuando él esté solo, lo destruiremos. El tentador y sus huestes comenzaron su obra en secreto. Se infiltraron en las mentes de los discípulos, sembrando semillas de discordia y desconfianza. En Pedro, el más ferviente de los seguidores de Jesús, plantaron la semilla del miedo. En Judas Iscariote, el tentador encontró un terreno fértil. La ambición y la avaricia ya habitaban en su corazón, y con sutiles insinuaciones, lo llevaron a considerar la traición. 30 monedas de plata, le susurró el tentador. Mientras tanto, Jesús continuaba su camino, predicando el amor y la redención. Pero incluso él podía sentir la sombra que se cernía sobre sus seguidores. En una noche tranquila, mientras oraba en el huerto de Getsemaní,
Jesús sintió el peso de lo que estaba por venir. Llegó la noche de la traición. Judas, con el corazón lleno de conflicto pero impulsado por la oscuridad, llevó a los soldados hasta Jesús. El beso de Judas fue el sello de su traición, y Jesús fue arrestado. El tentador observaba desde las sombras, satisfecho. Ahora lo tengo, pensó. Sin sus seguidores, sin su poder, caerá. Pero lo que el tentador no entendió fue que incluso en la cruz, Jesús demostró un amor y una fuerza que trascendían todo entendimiento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, dijo Jesús, mientras los clavos atravesaban sus manos. El tentador, confundido y furioso, no podía comprender cómo alguien podía amar tanto, incluso a aquellos que lo traicionaban. 3 días después, el sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesús estaba vacío. La resurrección fue un golpe devastador para el tentador. Todo su plan, toda su malicia, se habían desvanecido ante el poder de la vida que venció a la muerte. Jesús apareció ante sus discípulos, sanando sus heridas y fortaleciendo su fe. Pedro, quien lo había negado 3 veces, fue perdonado y se convirtió en una roca firme para la Iglesia. Judas, sin embargo, consumido por la culpa, terminó su vida en desesperación. El tentador, derrotado una vez más, rugió en su impotencia. «No es el fin», gritó. «Mientras haya corazones débiles, mientras haya dudas y miedos, yo seguiré luchando». Pero incluso en su furia, sabía que algo había cambiado. La historia del tentador después del desierto es un recordatorio de que la batalla entre el bien y el mal no termina con una sola victoria. Es una lucha constante, que se libra en los corazones de cada persona. Si esta enseñanza te ha impactado o inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para que sigas recibiendo más contenido como este. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llevando la palabra de Dios a más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por valorar este mensaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.